Hola, bienvenidas y bienvenidos. El podcast donde vamos a hablar de todo un poco. Vamos a dar esos pequeños consejos o guías para mejorar nuestro día a día sin grandes complicaciones. Para gente normal, hecho por gente normal. Sin más preámbulos, vamos al tema de hoy. ¿Qué pasa, gente corriente? Hoy traemos algo especial, algo que nunca se ha hecho en nuestro podcast, algo que va a marcar un antes y un después. Eso sí, queremos comentarios, queremos feedback de esto que está pasando hoy. Hoy vienen los tres, los grandes, nos hemos juntado los tres mosqueteros. Falta el cuarto, pero se ha perdido por el camino, que su caballo ha pinchado. ¿Qué pasa, Chema? ¿Cómo vas? Pues aquí ando rodeado. ¿Rodeado? ¿Pero rodeado de qué? ¿Qué tienes ahí en casa, entonces? Rodeado de bicherías. ¿Y tú, Fon, qué pasa? ¿Qué andas haciendo? Hey, ¿qué tal? Nada, yo aquí, hablando con vosotros dos, que no tengo nada mejor que hacer hoy. Bueno, pues a ver, hoy vamos a tratar un tema, va a marcar un poco las líneas de la entrevista, bueno, de no llamémoslo entrevista, de esta charla entre amigos, de un poco del tema de como ahora se está empezando a querer salir fuera a todo el mundo porque seguimos confinados y se está abriendo las puertas y la gente está toda loca por salir, pues vamos a tratar un poco el tema este del outdoor, de caminar, de estar en el espacio exterior, de poder pasárnoslo bien. Y bueno, aquí... Espera, un inciso, el outdoor o outdoor, porque habrá gente que no controla el inglés. Yo cuando se lo explico a la gente le digo out, fuera, door, puerta, de puertas para afuera. Las cosas de puertas para afuera. Ahí, ahí. A la puta calle. Es la fase 3, ¿no? No, la fase 2, no, la fase 0 es. Bueno, Mira, hoy podríamos hablar, o vamos a hablar un poco de eso, porque bueno, yo creo que también nos aporta mucho a la gente que lo practicamos, acercarnos a la naturaleza, por ejemplo, poder respirar aire más puro, eso también nos aporta mucho. Bueno, practicas deporte y te lo pasas bien, son actividades que a todos nos ayudan un poco y a nosotros tres nos gusta mucho también, ¿no? No sé si contar un poco de nuestras experiencias en estas actividades de cada uno. No sé si queréis contar un poco cuáles son vuestras experiencias en estas actividades. sí, bueno, Chema, venga, va, tú. estaría bien, Bueno, a ver, yo prácticamente desde chiquitín, como bien tú sabes y como Chema también sabe, estoy vinculado al bosque, a la montaña, ¿no? Desde pequeño nuestro padre nos llevaba a caminar y de ahí empezamos a ir poco a poco nosotros solos, acampadas, de acampada cuando se podía de aquella, entre comillas, hacer acampada libre y luego de las acampadas a caminar escalada, escalada bicicleta, bicicleta hasta el día de hoy, que bueno, estoy haciendo lo que le llaman entrenamiento natural, que es entrenamiento en el medio natural, ¿no? Un poco es así, un poco rápido mi bagaje. Bueno, haces entrenamiento natural que es básicamente colgarse de los árboles y mover piedras, ¿no? No, a ver, el entrenamiento natural está basado en el herbenismo, que es un sistema de entrenamiento que creó Herbert, que es bueno, no voy a ponerme aquí a contar la historia, pero bueno, era un soldado que descubrió que gracias a unas maneras de moverse se podía tener un cuerpo físico sin necesidad de nada más de que tu propio cuerpo, ¿no? Y engloba bastantes elementos, entre ellos es el correr, el cuadrupedia, saltar, lanzar objetos, colgarte, suspender, nadar. Es una base, una condición física muy general. Muy bien, ¿y tú, Chema, qué nos cuentas? bueno, yo con todo esto la verdad que he empezado bastante ya mayor. Bueno, mayor. He empezado tarde. Es que tú eres mayor, Chema. No, yo soy un chaval, tengo unos pocos años solamente y a ver, sí que es cierto que pues que me gusta mucho andar, trotar por montaña, la bicicleta, he tenido ocasión de hacer travesías a nado con un compañero
bueno, travesías cortitas para que me enseñas cómo era, ¿no? Para probar otra cosa. Y realmente de pequeño, pues lo típico, ¿no? Que andas correteando siempre al aire libre y me gustaba mucho ir a buscar espárragos con mi padre. Porque era una forma de estar paseando por el bosque, encontraba poquitos espárragos, pero oye. Con la excusa salías al monte también, ¿no? Claro, claro. Y básicamente... Es un poco lo que hace ahora la gente, ir a buscar setas. Sí, exacto. Bueno, que esa actividad de ir a buscar setas es un poco polémica, no por el hecho de subir al monte, sino por el hecho de aprovecharse de un recurso que no es nuestro, ¿no? Por eso ahora está en muchas comunidades autónomas empezando a regularse también, porque es un recurso económico, un aprovechamiento que se hace y que la gente inconscientemente va al monte, coge sus setas, se pilla 4 kilos de setas y no piensa que ese suelo tiene un propietario. Bueno, no sé, perdona, Chema, era una apreciación. Nada. Continúa. No, básicamente era eso. Lo que más me gusta de así al aire libre es corretear y darle al pedal. Básicamente. Bueno, muy bien, está guay. Bueno, pues yo también, bueno, ya es un poco, mi historia es un poco la de Manu también. Somos hermanos, ya lo sabéis. Y bueno, empezamos desde muy pequeños. Yo creo que la primera vez que fui al monte debía tener 5 años. Empezamos yendo con mi padre, haciendo algo de senderismo. Después ya empezamos a ir solos, acampadas, andando por el monte, pernoctando donde nos cuadraba. Parábamos cuando llegaba la noche y dormíamos y seguíamos al día siguiente. Y a partir de ahí llegó el mountain bike y para mí ya fue un descubrimiento total y bueno, eso que sigo haciendo básicamente hoy en día. También practico un poco de escalada con Manu y bueno, eso es lo que ahora lo que más hago es senderismo y mountain bike. Bueno, ahora que ya todos nos ponemos en antecedentes, bueno, quería enumerar así un poco los deportes al aire libre que se me ocurrieron, que, bueno, por ejemplo, ya hablamos del senderismo, de la escalada, del ciclismo, pero bueno, por ejemplo, tenemos las carreras de montaña, que también están bastante de moda hoy en día, las carreras de orientación, que podemos hablar un poco de ellas, o las carreras de multideporte, las carreras que combinan ciclismo, carrera a pie, orientación, incluso kayak, algo de alpinismo o de escalada, el piragüismo. Bueno, hay muchos deportes que se practican al aire libre, aparte de los que nosotros practicamos habitualmente, que bueno, todos estos deportes tienen unas necesidades, digamos, básicas que se comparten entre todos para poder enfrentarse al medio natural. ¿Vosotros qué creéis? ¿Cuáles creéis que son las habilidades que debemos tener, así, las habilidades básicas para empezar a practicar deporte así en el aire libre? A ver, no sé. Yo, por ejemplo, considero que lo primero y fundamental es un poco una mediana forma física, empezando por el salir a caminar, ¿no? El caminar no nos requiere nada, simplemente ir poco a poco cogiendo un ritmo de caminata y teniendo sensaciones y poco a poco ir alargando más las distancias. Yo creo que es el inicio de todo el mundo. Debería de ser un poco el principio, ser ese, de una persona que no ha hecho nada, empezar siempre caminando. Y luego ya poco a poco ir adentrándose en todos estos deportes que tú has dicho, ¿no? Que ya requieren un poco de condición física. Porque ya lo que es la simple mountain bike, como vosotros bien lo conocéis, y yo he picado años y aún practico algo, lo practico más ahora con mis hijos, pero al final te requiere un poquito de condición física, porque sobre todo la montaña, el mountain bike es exigente. Buscando deportes así un poco más asequibles, que no derivamos a un kayak que necesitamos ya un material mucho más exigente, o las carreras de orientación, que ya tienes que buscar gente que eso, justamente, valga la redundancia, te oriente en este tipo de terrenos, ¿no? O la escalada, ya que ya estamos hablando de un deporte ya un poco más técnico.
De todas formas, cuando hablamos de empezar a practicar un deporte de estos, yo creo que también es interesante que hablemos de que lo practiques con alguien que te guíe un poco, ¿no? Que no sea ya directamente tirarte al monte y a lo que salga, ¿no? ¿Tú qué crees, Chema? Sí, a ver, sin duda, ¿no? Yo, aparte de tener un mínimo de condición física, por lo menos lo que a mí siempre me sirvió fue intentar ser consciente del nivel en el que está uno y en las actividades que más o menos tú sabes que sí o que no. Por ejemplo, yo en mountain bike soy muy patoso. Y aparte soy un cobarde. Entonces, yo tirarme por cerro abajo, sé que no lo voy a hacer. Entonces, ni yo me voy a meter en ese brete solo, ni voy a ir con gente que sé que va a ir específicamente a eso. O escalando, tengo mucho vértigo, entonces no me voy a ir a hacer una escalada con cuerda a mucha altura, pero a lo mejor sí que me atrevería a hacer algo de boulder, que es más a nivel de suelo y que controlo más ese vértigo, o yo no le veo tanto riesgo. Ni yo lo voy a pasar mal, ni lo voy a hacer pasar mal a la otra persona. Bueno, hay que decir que hacer un rappel así de altura de 20 metros o más, un rappel volado, que a ti te daría miedo, pues para mí es una sensación guapísima, la verdad, de cualquiera que pueda hacer que lo haga, porque es espectacular estar colgado en el vacío. Bueno, yo también, no sé si quieres decir algo más, Chema. No, bueno, yo también me gustaría hacer un poquito de hincapié, aparte de todo lo que dijisteis vosotros, en el respeto por el medio, ¿no? Sí, eso por supuesto. Pues, no nos olvidemos que estamos en espacios naturales y que hay que intentar dejar la menor huella posible de nuestro paso por la naturaleza, porque, bueno, al final estamos aquí de prestado y ella está aquí para cuidarnos, ¿no? Y después también hay otro tema que me gustaría también hacer un poquito de hincapié, que es el tema de, no sé si decir socorrismo, pero sí tener unos mínimos de conocimientos de cómo solventar pues posibles lesiones o eventualidades que te pasen en el monte, un corte, una torcedura o incluso una inmovilización de una extremidad por culpa de una fractura, ¿no? Y bueno, también se me ocurre otro tema que es algo que yo creo que se va cogiendo a medida que vas haciendo estas actividades, que es entrenar tu orientación. Saber en orientarte dentro del sitio donde estás para poder, en caso de una urgencia o tener que regresar al sitio donde saliste, saber cómo regresar. Veo que Chema está diciendo que eso no tiene, que lo lleva mal. Yo es que me pierdo casi que yendo al baño de casa, ¿eh? Sí, bueno, pues después os puedo dar un truco que yo utilizo, que yo creo que es buenísimo, que me ayuda muchísimo a mí para poder encontrar el camino de vuelta cuando me meto en el monte, sobre todo cuando voy por caminos que no conozco. Después, si tal, hablamos un poquito así de los trucos que utilizamos. Yo puedo decir ahí, no sé si te acuerdas la primera vez que fuimos, aquella vez que nos fuimos desde el Galiñeiro es una anécdota con relación a esto que nos dio el bagaje que tiene ahora FON para aprender a orientarte, porque al final es fundamental. Hiciéramos una marcha con un colega que nunca había ido al monte con nosotros y le dijimos, nada, hombre, vamos hasta el Galiñeiro, que son ida y vuelta, creo que eran 12 kilómetros, una cosa así. Y era algo más. Era un poco más. Bueno, el caso es que... Yo creo que en total serían sobre 30 kilómetros. Sí, bueno, era una pateada. El chaval nunca había venido al monte con nosotros y no sabía lo que era y bueno, en el medio, no sé si fue la ida o la vuelta, creo que fue a la vuelta, nos perdimos, un mal cruce, el mapa, entre que lo interpretamos mal, la brújula no la sabíamos utilizar, o sea, material llevábamos, pero no sabíamos, y al final, buah, una locura, fuimos justamente totalmente al contrario, cuando nos encontramos por primera vez con civilización y nos dijeron dónde estábamos, no dábamos crédito porque estábamos a la mitra de casa y claro, por orgullo... Habíamos cruzado el monte por encima y estábamos justo en el otro lado, o sea, de los 30 kilómetros pasó a 50 fácilmente aquel día. Y fue una experiencia guapísima que lo que dice Manu, cuando llegamos a una gasolinera y nos dimos cuenta de dónde estábamos, fue como ver la luz.
fue como ver la luz. Estamos hablando de tiempos pre-internet, no había internet, no había teléfonos móviles. No. Y teléfonos fijos, pues en las casas había. Éramos muy jóvenes de aquella, y sí que es cierto que aquel día fue uno de los días de hay que aprender a orientarse. Sí. Fue un día que aprendimos bastante, la verdad, con el sufrimiento aquel que nos llevó después volver a casa. Yo creo que Carlos venía con nosotros. Creo que no volvió más ya. Fue la última vez que salió con nosotros a caminar. Ya no quiso saber más de nosotros. Pero bueno, quitando que el cachondeo podía haber sido peor, sino un poco por lógica y viendo lo que de las pateadas que teníamos en aquella zona, controlar. Pero bueno, creo que es lo que dice mi hermano. De la orientación es fundamental, sobre todo cuando te metes en una zona boscosa o en una zona que no tienes puntos de control, y cuando sobre todo vas con la bicicleta, que avanzas muchísimo más que andando. Ya no digo corriendo, pero con la bici que te mueves muy rápido. Entonces, y la bici también tiene la particularidad de que no puedes ir fijándote en puntos de referencia, porque tienes que ir atento al camino, sobre todo por el monte, que es un poco más técnico. Y claro, no puedes ir levantando la cabeza constantemente pues para fijarte en puntos de referencia, picos más altos, yo que sé, en rocas o zonas así que te puedan orientar. Entonces sí que tienes que tener un poco de habilidad para, no meterte en problemas, usar el sentido común, como decía Chema. El sentido común aquí es súper importante, y después tienes que tener un mínimo de la capacidad de orientarte pues con la ayuda de la luz o incluso con puntos de referencia, puntos altos, para, en caso de que te pierdas, poder por lo menos volver a un punto de origen. Bueno, yo creo que el senderismo, como decías antes tú, Manu, es la puerta de entrada a estos deportes en la montaña, ¿no? ¿Qué creéis vosotros que son los materiales o los elementos básicos que nos hacen falta para realizar esta actividad de senderismo? No sé, Manu, por ejemplo, ¿nos podrías hablar así un poco, ahora que hablamos ya pues eso, del socorrismo, del autorrescate, del rescate? No sé, ¿podrías hablarnos un poco, por ejemplo, de ese tema? Sí, a ver, yo creo, por mi experiencia y por todo el bagaje que tengo, tanto en bicicleta como escalada o el caminar, ¿no? O mismo las carreras por monte, me han dado un poco de experiencia en esto, y al final tampoco hay que ser unos super rambos ni nada. Lo que hay que intentar es un poco llevar lo básico, un botiquín, lo básico, porque al final la tontería más grande, como por ejemplo, lo puedo asegurar, yo el otro día salí a caminar con mis hijos, bueno, el año pasado, y a uno de mis hijos, al más pequeño, pues tiene unos problemas que se le pone a sangrar la nariz de vez en cuando, ¿no? Y sobre todo en verano mucho más. Pues tuve la tan mala suerte de tener que tuvo una hemorragia, y si no llegamos a llevar en ese momento un botiquín muy simple en la mochila, como suelo llevar, pues no se la podría haber tapado y a lo mejor podríamos haber tenido un pequeño percance, ¿no? Entonces, un simple botiquín, que es facilísimo de hacer, una misma riñonera o bueno, pues en una misma bolsa pequeña que tengas, lo puedes preparar, ¿no? Los hay a la venta, pero bueno, para que te venga completo es bastante complicado. Entonces, yo creo que aquí cada uno tiene que buscar, dentro de los deportes que él practique, un poco las necesidades, ¿no? Yo ahora tengo aquí un poco, me he preparado así una lista del que llevo conmigo habitualmente, ¿no? Para mis salidas. Yo suelo tener dos, uno que llevo siempre conmigo en la furgoneta, que queda ahí fijo, que es el más grande, el más que tiene más avituallamiento de cosas, y luego uno pequeñito que llevo siempre en la otra mochila. Entonces, dependiendo de a dónde vaya, lo adapto. Pero lo más sencillo es el que os voy así un poco a nombrar para que lo llevéis. Claro, aquí cada uno también tendrá que buscar un poco, hay unos pequeños elementos que a lo mejor tenéis que cada uno seleccionar, o digo que cada persona busque la selección de lo que más a él le convenga, ¿no? Lo principal para mí es, empezando por unas gasas estériles, unas vendas, y ahora hay a la venta, que parece una tontería, que son unas gasas que se llaman gasas coagulantes, que en caso de tener un corte, tú te pones esa gasa encima del corte
y con el producto que tiene, que es como un gel, ese gel actúa y lo que hace es que actúa y hace como unas, llamémoslo así rápidamente. Sí, corta la hemorragia y hace como una especie de plaquetas para que la hemorragia no sea tan grande y poderte tú vendar por encima y poder acercarte, si puedes, pues al punto más cercano de gente. Luego... No os pongáis a calentar un machete al fuego. Autorizar la vida, ¿vale? Ya hay casas con anticoagulantes, con coagulantes de estos. Un apunte, ¿vale? Para que aquí un Rambo de la vida escuche esto y diga, no, yo es que me lo cauterizo con machete. No seas animal, con cabeza. A ver. Sí, a ver, las cosas con un poco de raciocinio. Está claro que en caso de una cosa muy gorda, lo principal para mí hoy por hoy es un móvil. En el botiquín, con el botiquín tiene que ir pegado el móvil. El móvil lo es todo. Para mí el móvil tiene luz, tiene brújula, tiene GPS, o sea, es una parte fundamental, ¿no? Tiene teléfono. Tiene teléfono. Tiene teléfono. Claro, por eso el móvil tiene teléfono, que puedes hacer una llamada de emergencia, ¿no? Y luego también dentro de lo que es, bueno, pues para tapar esa pequeña gasa que nos hemos puesto, hay unas típicas mallas que yo las tengo para poner por encima de esa herida si las queréis llevar, si no, pues mismamente una venda. Y lo que hace es que me protege esa gasa para poder seguir caminando o lo que sea, ¿no? También fundamental, unos guantes de látex. Parece una chorrada, pero a veces no vas con familiares y no sabes esa persona si puede llegar a tener una enfermedad, entonces tener unos guantes de látex para ponértelos, bueno, pues unas tijeras y unas pinzas, porque unas pinzas parece una tontería sobre todo, pero cuando estás haciendo deportes en el aire libre, la típica astilla que se te clava en un dedo, para sacarla te cagas en la leche y vas molestándote toda la caminata con la astilla clavada, y con una pinza de nada, pues ya lo sacas. Esto de las tijeras y las pinzas, pues una navaja multiusos, de estas las más famosas son las suizas, te viene con un montón de kits. Pero bueno, si no puedes acceder a ellas, pues te tienes una pinza de estas que se utiliza de depilación, que es más barato, con unas tijeras y lo metes en el kit, ¿no? Y luego el esparadrapo. Para mí el esparadrapo es algo que lo utilizo muchísimo. Me saca de un mogollón de apuros. El esparadrapo a mí, desde que estoy escalando, me enseñó que la escalada, el esparadrapo para mí era todo. La hacía de gasa, hacía de tirita, hacía de puntos de aproximación, hacía de vendaje, o sea, con un buen esparadrapo, y el mejor es el de la marca, uno que se llama Tape, que es de tela, que vienen bobinas grandes, que luego tú las puedes cortar en diferentes anchuras. Yo lo llevo y a mí el esparadrapo me ha salvado. Bueno, podría estar contando aquí mil y una aventura de lo que puede quitarte un esparadrapo, ¿no? De una solución. Y luego ya, para desinfectar y para un poco limpiar esa herida, betadine y un antiséptico, como por ejemplo agua oxigenada, las habituales de siempre, en botes pequeñitos que no te ocupen mucho espacio y lo metes dentro del botiquín. Luego otra cosa que es fundamental son los botes pequeños de suero fisiológico, por ejemplo, para la típica cosa que se te mete un ojo, sobre todo cuando vas a lo mejor con la bici o vas caminando, el típico mosquito que se te mete y tienes esa pequeña molestia en el ojo todo el rato y te va molestando, pues te echas un poco de suero y te puede ayudar. Luego algo que si no, que mucha gente a lo mejor no lo sabe usar, pero es bastante sencillo. Si lo sabes hacer, lo puedes hacer con el esparadrapo, como dije antes, pero si no, los hay a la venta, que son los puntos de aproximación, que en vez de coserte, que para coserte ya hay que tener bastante valor, porque duele. Bueno, eso se lo dejamos al del machete de Chema. Sí. Pues hay los puntos de aproximación, ¿no? Que te pueden sacar de muchas averías, sobre todo cuando ya a lo mejor una caída, una mala caída, el típico corte que no para de sangrar y presionando no para, pues metiendo a lo mejor unos puntos de aproximación te permiten seguir, con una gasa encima y un esparadrapo sujetándotelo, te permiten seguir, ¿no? Y luego algo que parece una chorrada, pero el jabón de manos, porque tener un jabón líquido para poderte lavar las manos y desinfectar esas manos para actuar sobre esa herida, lo veo bastante interesante. Y luego dos cosas que puedes meter dentro del botiquín que no tienen nada que ver con botiquín, pero a la vez son parte del botiquín, que es un mechero para calentar el machete que dijo Chema. Pero bueno, no, un mechero que te puede sacar de muchos apuros, como para hacer, por ejemplo, un pequeño fuego, si estás muy
tirado y no puedes salir de una mala caída y te puede ayudar, o para encender y para dar señales de noche se ve muchísimo la luz, y un silbato de socorro. Parece una tontería, pero el mechero y el silbato tiene que ir en 2 sitios, en tu mochila y en el botiquín. Y te aseguras siempre que vas a llevar mechero. Y si tienes un kit de supervivencia, tienes 3. Tienes en el botiquín de supervivencia, en el botiquín y en la mochila. En esos 3 sitios tienes que llevar. Yo, es más, mi frontal, que utilizo en montaña, tiene un silbato de emergencia. Y se oye muchísimo, muchísimo, a muchísima distancia. Y para que la gente, si en caso, bueno, pues lo digo porque lo sepáis, 8 pitidos continuados es pedido de socorro. Entonces, si tú haces 8 pitidos seguidos en montaña, eso es un pedido de socorro, aparte del SOS, pero bueno. Y luego otra cosa que se puede llevar es unas pastillas. Las pastillas, bueno, pues la típica aspirina, un poco para la diarrea, que parece una tontería, pero a veces estar acampado por ahí y tener una diarrea de la hostia y no saber cómo cortártela, te puede venir mal porque... A nuestro colega Alberto en aquella acampada, ¿te acuerdas? Me acuerdo. Tuvo una diarrea. Me acuerdo. Y luego ya, bueno, pues cada uno, que si tienes alergia a algo, pues llevar las típicas pastillas para alergia de mosquitos. Y otra cosa, pastillas potabilizadoras, que yo creo que no ocupan espacio llevarlas, y a veces vas por ahí y no sabes si ese agua la puedes beber o no, y te echas un par de pastillas que las compras en cualquier farmacia y te pueden salvar de tenerte una buena diarrea al día siguiente o ese mismo día. Y yo creo que con este botiquín es más que completo para empezar a meterte en lo que es el caminar, y luego ya lo tienes preparado para tus siguientes aventuras, ¿no? Si ya te empiezas a meter en cosas más grandes. Bueno, yo ahí tengo que decir que yo en mi mochila individual, para mí solo, cuando salgo solo, tengo un mini botiquín que prácticamente llevo lo que dices tú, en dosis muy pequeñas, que ocupa el espacio de un llaverito de que es como una carterita que te entra el carnet con las llaves y demás. Pues en ese llavero llevo prácticamente todo lo que dices tú. Yo incluiría en ese botiquín también un lápiz y un papel, por si tienes que dejar alguna nota de pues tu grupo sanguíneo, o en el momento en que te quedaste inconsciente, tu compañero que lo ponga, también es una anotación interesante, tu dirección. Y al respecto de lo del silbato, que parece una tontería, si pruebas a estar gritando durante horas, a los 20 minutos estás sin voz, ya no puedes gritar más. Sin embargo, con el silbato puedes pasar días haciendo un ruido súper estridente que cualquiera te puede oír en cualquier situación. Bueno, tú, Chema, ¿qué nos vas a hablar? ¿De la ropa, por ejemplo? Yo os voy a hablar un poco de la ropa, empezando por los pies, ¿vale? Bueno, primero que nada, para ir al monte, lo primero que tienes que tener es ganas. Pero bueno, no voy a decir, no, las ganas las compráis no sé dónde, no, las ganas hay que tener. No se venden. Exacto, entonces, material, empezando por los pies, básico. Yo para eso sí que soy muy exquisito, el calzado. El calzado para mí es primordial. Puede elegir o bien tipo bota o tipo zapatilla. Calzado normal, vamos a decir zapatilla por no meternos en que los de una zona dicen tenis, en los de otro sitio dicen bambas. Zapatilla. Ideal para tu actividad. No te vas a meter con las zapatillas de andar por la ciudad en el monte. A mí me gusta más que sea un tipo sin bota. A mí lo de llevar el tobillo pues no me va demasiado, y aparte no soy de pegar caminatas muy largas. Se puede elegir el material, que sea impermeable, que no sea impermeable. Yo casualmente este año, antes de que pasase todo esto del confinamiento, me apañé unas de Gore-Tex muy buenas para andar por aquí por Galicia, porque como yo vengo de una zona que no llueve tanto como aquí, era una de las partes que me cojeaba del equipo, decir, bueno, tengo una buena zapatilla para andar por monte, pero no la tengo cuando llueve. Y la verdad es que estoy muy contento con las que conseguí ahora. Gente que no le da importancia a otra cosa que va en el pie, y son los calcetines. Para mí un buen calcetín
Importantísima. Sí, para mí es casi, si no más, casi igual de importante que el tipo de zapatilla que te vayas a meter. Porque un calcetín que no... Ya no nos vamos a poner técnicos de que sea un calcetín que vale X dinero, tal. A mí ahí depende de tejidos que es como si no le sentasen bien al pie, me empiezan a hacer rozaduras o me cuecen el pie. Yo soy muy caluroso, entonces depende qué tejido me cuece, pero me cuece el pie y me puede arruinar una salida. ¿Seguiríamos por los pantalones? ¿Puedo hacer un inciso de las zapatillas? Un pequeño comentario que Claro. mi experiencia en Pero carrera... pequeño, ¿eh? Pequeño, para no cortarte. Mi experiencia en carreras de montaña me dice que las zapatillas de Gore-Tex, todo el mundo cree que es lo mejor, pero mi experiencia es que es lo peor. Y voy a decir por qué. Desde mi punto de vista, ¿eh? Luego vosotros a ver qué opináis. Yo, si te hacen meterte por un río con una zapatilla de Gore-Tex, llevas el agua metida en la zapatilla todo el camino. Entonces, para la carrera de montaña, desde mi punto de vista, anti-Gore-Tex, porque el agua entra pero no sale. Entonces, para caminatas, sí, porque no te vas a meter en fregados a lo mejor tan gordos. Pero para lo que es carrera de montaña, anti-Gore-Tex total. Y ya te dejo, Chema. Bueno, en esto quiero decir una cosa que me pasó cuando estuvimos en Sanabria, cruzando un río. Resbalé en una piedra que, bueno, estando mojada son como si fuese aceite, y me caí dentro del río. No era muy profundo, pero caí con los pies dentro del agua y llevaba botas de Gore-Tex, botas altas, y caí dentro del agua y las botas se me llenaron de agua y el agua no salió. Claro, el Gore-Tex, bueno, tiene una particularidad que permite salir la gota de sudor, pero el poro que tiene la membrana es más pequeña que la gota de agua y no permitía salir el agua. Y al final tuve que acabar el día, eso fue al principio de todo, y tuve que acabar el día pues con los pies mojados, cosa bastante incómoda, por cierto. Bueno, Chema, continúa con los calcetines, que era interesante. Bueno, calcetines, pues un tejido que os sea cómodo, pues si os pasa como a mí, que soy muy caluroso, digamos, en los pies, pues buscar uno que transpire un poquito más, que luego ya compensáis con el calzado. Y un poco por ahí van los tiros. Pantalones, bueno, a ver, si queréis ir sin pantalones vosotros mismos, yo creo que ir con pantalones por lo que me pueda encontrar. Mi experiencia, por lo menos hasta ahora, me dice que mejor que sean de algún tejido así sintético, que no empapen demasiado. Yo soy de meterme por todas partes y casi siempre acabo que parece que me caía un río también, pero el algodón empapa muchísimo y estoy muy contento con unos, no sé de qué tejido son, unos de Decathlon bien baratos, creo que me costaron los pantalones 10 euros, 12 euros, y son un tejido muy finito, seca muy rápido y son ideales, pues eso, te ensucias, los lavas y al día siguiente están secos. Y te mojas en el monte y lo mismo. Y para la parte de arriba sí que haría alusión al sistema este de las 3 capas. Hay que ir como una cebollita. Entonces, la primera capa, siempre que sea... Normalmente son tejidos sintéticos que ayudan a transpirar. Una segunda capa, que vienen a ser pues como una sudadera finita o tal, que te mantiene un poquito el calor. Y a mí la tercera capa, porque soy caluroso, repito, llevo normalmente algo pues que corte el viento, que me proteja de la lluvia. Pues un chubasquero que tampoco sea un plástico, pero que te permita pues eso, protegerte un poco del viento, lluvia, y que no te cuezas. Luego ya, pues el que quiera llevar gafas de sol, que lleve gafas de sol, el que quiera llevar gorra, que lleve gorra, importante. A mí no me gustan las gorras, pero me gusta llevar un buff, porque se puede usar de muchas maneras. Te lo puedes poner en el cuello, te lo puedes poner en la cabeza. Yo no tengo pelo, pero cuando hace sol, pues llevo un buff y lo uso como si fuese un pañuelo. Es una prenda de las que llaman multitarea, porque lo que dices tú, puede servir para vestir, pero también te puede servir para taponar una herida, puede servir para incluso para hacer un nudo de emergencia, te puede servir para hacer una
movilización, es una prenda súper interesante el buff. De hecho, un pequeño apunte. Normalmente cuando voy en bicicleta, caminando o corriendo, lo llevo atado, digamos, a la muñeca. Llevo siempre uno. Mismamente te sirve hasta para limpiarte el sudor mientras estás en la ruta. Y de hecho, incluí hace poquito en el coche uno. Tengo uno en el coche guardado en unas bolsas de estas zip. Tengo uno guardado en el coche por lo que pueda pasar. No ocupa sitio y sabes que siempre tienes uno ahí. Y hasta aquí hemos llegado con el equipo de... Yo a mí, al respecto de lo que dices tú de lo de la ropa, sí estoy de acuerdo totalmente contigo. Lo que pasa es que, claro, también tienes que adaptarlo un poco al clima en que te vas a mover. No es lo mismo ir en verano que ir en invierno. Hay que ir por capas. La primera capa transpirable para apartar el sudor del cuerpo, y después donde sí más hay que jugar es con la segunda capa, la capa que da calor, porque claro, en verano, como bien dices tú, un forro polar finito puede llegar incluso sin nada, solo con la primera capa, pero sí en invierno sí que tienes que ya empezar a jugar con a lo mejor grosores más anchos de segunda capa para mantener más el calor. Y después es interesante, perdón un momento, es interesante, ahora me estoy acordando, que cuando vas en invierno por zonas muy frías, las baterías de los equipos electrónicos duran muy poco con el frío. Y es interesante el móvil, llevarlo apagado, súper importante, siempre apagado, y meterlo dentro de la cazadora pegada contra el cuerpo. Y, si es posible, dentro de una bolsa hermética para que si te caes al agua, se te cae, el móvil pueda seguir funcionando. Si no, te quedas sin él y te quedas sin la posibilidad de poder pedir un rescate en caso de que sea necesario. Y después, nada, que la tercera capa también influye mucho del tiempo en el que te mueves. Si va a llover, es importante llevar una cazadora con una buena impermeabilidad, aunque transpire menos, para evitar mojarte al poco que llueva, ¿no? Y bueno, a mí también me gustaría decir que tú dices que el que quiera que lleve gafas. Yo creo que las gafas de sol son fundamentales para salir al monte o a la naturaleza. Incluso, bueno, en la nieve es fundamental, ¿no? por la incidencia de los rayos del sol, pero al final del día, después de estar un día andando al sol sin protección, puedes incluso tener problemas para dormir con dolor de ojos. Entonces, yo creo que las gafas de sol son fundamentales también. Bueno, y no sé si queréis incluir algo más. Sí, a ver, yo ahí haría un inciso sobre algo que me pasó, porque al final todos vamos aprendiendo a base de, digamos, de golpes y de experiencias, porque ahora mucha gente está con los famosos Camelback. Ahora que estoy viendo a Chema ahí dándole a la botella, están con los famosos Camelback, ¿no? Y yo, cuando me estaba preparando para ir a subir al Mont Blanc, haciendo expediciones a diferentes zonas nevadas, estábamos probando materiales, probando guantes para saber qué poder llevar, ¿no? En esa prueba-error. Y se nos ocurrió tuvimos dos errores muy graves con un amigo que ojalá lo pueda traer a hablar aquí al podcast, porque sus experiencias son tan nutridas como las nuestras. Y una de ellas fue el móvil, la que comentabas tú. El móvil no lo llevábamos pegado lo llevábamos metido dentro de la mochila, no lo llevábamos pegado al cuerpo, y cuando quisimos tirar de él, porque tuvimos un pequeño percance y necesitábamos un poco del móvil para llamar al quitanieves, el móvil no funcionó hasta que estuvimos dentro de la furgoneta dándole calor. Eso por un lado, porque fue una situación jodida. Y luego dos, él llevaba un Camelback, llevaba la manguerita colgada, ¿vale? La típica manguerita por el Camelback, para no tener que andar a sacar la cantimplora, sacar la botella para beber dentro de la mochila, coñazo, no sé qué. Cuando fue a beber, estaba totalmente congelada. O sea, lo que es el tubo del agua se congeló y no le salía agua. O sea, yo tuve que tirar yo llevaba un termo con agua caliente y, bueno, era té, y fue de lo que tiramos hasta llegar a cima y volver a bajar. Nos pilló una ventisca, situación jodida, y
el truco cuando utilizas Camelback, para los que montamos en bici, que lo usamos mucho, los que vamos al monte sobre todo, el truco cuando hace frío es, una vez que bebiste por el tubo, soplar y hacer el tubo hacia adentro de la bolsa, de nuevo hacia adentro de la bolsa de la mochila. Entonces el tubo queda vacío de líquido y entonces así nunca se te va a congelar porque el tubo está expuesto a la temperatura exterior. Entonces, una vez que bebes, soplas otra vez de vuelta para dentro del agua que quedó dentro del tubo y así lo mantienes siempre vacío. Ese es el truco que hay que utilizar para los que utilizamos Camelback en el monte. Yo en mi mochila tanto de bici y de montaña como en la mochila de senderismo llevo Camelback en la mochila. Es interesante porque mira, así aprendemos todos un poco. Yo os voy a decir pero muy vieja escuela, a mí me lo han contado, es echar un chorro de anís del mono al agua, ¿vale? Sí. O sea, eso no se compra. Esto es como el del machete, ¿no? El tío del machete el que te lo dijo. Claro, es que a mí me llega información por todas partes y yo acumulo. Esto me lo guardo. Bueno, Muy bueno. no sé, También puede funcionar. no sé si llegaríamos entonces a la cima con el anís del mono. A mí de esa misma persona me han contado la anécdota de que cuando llegaron arriba y eran 3, uno de ellos ya iba porque claro, el agua estaba muy buena. Claro, había bebido mucho, ¿no? Se hidrató mucho aquel día. Y además días calurosos, claro. Yo os iba a decir antes, ¿no? Claro, aquí en Galicia el clima es el que es. Yo vengo de, claro, costa catalana, calor, es raro que tengamos así mucho frío. Claro, allí cuando pega el calorcete pega bien. Lo que quieres es beber fresquito y tal. Pues se ve que el agua se la llevaron fresquita, su chorrito de anís del mono y aquello entraba que, vamos, que esto está muy bueno. Vale, que no sé. Muy bien. Bueno, pues nada, yo os voy a hablar un poco también de otro tema, de otro componente importante a la hora de practicar el senderismo, que es la mochila, ¿no? Hay que llevar mochila sí o sí, porque ahí es donde vas a meter pues todos del botiquín, tu material de protección. Hay varios tipos de mochila. Las mochilas se miden por su capacidad en litros, ¿no? Pero bueno, digamos que la mochila estándar para practicar senderismo ronda entre los 30 y los 40 litros. Ahí puedes meter todo el material que vas a necesitar en el día. Puedes meter la comida que vas a llevar, puedes meter el chubasquero que decía Chema si no te hace falta en ese momento, y también puedes llevar pues otras cosas que te pueden hacer falta en esa salida al monte, ¿no? En las mochilas hay que distinguir 3 tipos de correas que llevan las mochilas, que son, por un lado, las correas para sujetar material, por ejemplo, los portapiolets o el portabastones de trekking. Después están las correas de compresión de la mochila, que es para, una vez que la tienes cargada, ajustarla a la carga que llevas dentro y que no se vaya moviendo el material dentro. Y por último están las correas de ajuste, ¿no? Que son las correas con las que tú te tienes que ajustar la mochila a tu fisonomía. Bueno, para ajustar la mochila, hay mucha gente, a mí me pasó muchas veces. Hace muy poco tiempo estuve con mi cuñada, empezó a hacer el Camino de Santiago y nunca había hecho nada parecido. Y pues bueno, le estuve ayudándole un poco, ¿no? Pues las llevé al monte las primeras veces para que cogiese un poco de práctica. Y pues la primera vez que fuimos ella me decía, jo, cómo me pesa la mochila, no sé qué. Y claro, la llevaba súper mal ajustada, muy mal puesta y bueno, yo se la ajusté, se la puse como tiene que llevarla y me decía, jo, es que ahora parece que no llevo nada, qué maravilla. Entonces es muy importante el saber ajustar la mochila, ¿no? Hay que saber utilizar... Primero hay que ajustarla sobre el cinturón que tiene en la cadera, es donde tiene que recaer prácticamente todo el peso de la mochila. Aproximadamente un 70% del peso de la mochila tiene que recaer sobre nuestra cadera. Entonces, se ajusta primero la altura, el ajuste de la cadera y después es cuando se ajusta el ajuste de los hombros, no al revés. Entonces, primero se ajusta la cadera. El peso de la mochila tienes que notar cómo recae sobre la cadera y después ajustas tus correas de los hombros para que la mochila se pegue a tu espalda. Eso es la forma correcta de ajustarse a la mochila. Mucha gente no lo hace y bueno,
empieza a andar por el monte y a las 2 horas está con los hombros destrozados y reventada, ¿no? Entonces, bueno, es importante que este ajuste se conozca. Bueno, ¿y qué cosas llevar dentro de la mochila, no? Lo básico es llevar agua, es importantísimo llevar agua. Incluso yo llevo el Camelback que hablábamos, pero aparte llevo un botellín de medio litro de agua en el bolsillo exterior de la mochila para, una vez que se me acaba el agua de Camelback, poder tener agua. Otra cosa es la comida que vas a llevar para el día, pero a mayores tienes que llevar una pequeña bolsa estanca de estas, es decir, pues comida que sea resistente. Yo llevo, por ejemplo, barritas de cereales y llevo frutos secos. Esto es por si desgracias, que pues después podemos hablar de un caso de nuestro otro hermano, Fernando, que quedó aislado en la montaña y tuvo que pasar una noche haciendo un bivac, y gracias a que llevaba estos alimentos a mayores y llevaba agua a mayores, pudo pasar la noche sin problemas, ¿no? Entonces tienes que llevar, a lo mejor no lo vas a usar, lo mejor y lo ideal es que no lo uses, pero tienes que llevar un poco más de comida y comida resistente y energética para poder solventar algunas de estas situaciones. Te puedo hacer un inciso, algo que se puede llevar, que nos lo explicará alguien que lo entrevistaremos dentro de poco, es una lata de sardinas. Una lata. Eso es otra cosa que yo llevo en el botiquín. No llevo la lata de sardinas, pero en el botiquín yo llevo una pequeña vela de estas circulares que se venden en los chinos, una velita pequeña, con una vela de esas. Y otra cosa que hay que llevar en el botiquín que tú no dijiste, sí, es verdad. Ahora me acuerdo, sí, es la manta térmica. La manta térmica, correcto. Con una manta térmica y una vela de estas pequeñitas te puedes hacer una calefacción central para alguien que esté en una situación de emergencia, súper sencilla y que le puede salvar la vida. Son pequeñas cosas que hay que llevar en la mochila. La linterna que tú decías, la navaja, algo de ropa de abrigo. Si vas en verano, que a lo mejor vas en camiseta por la mañana o al mediodía hace mucho calor, pero después por la noche, como nos pasó a nosotros aquel día que nos perdimos y acabamos andando muchas más horas de las que teníamos previsto, se nos hizo de noche y teníamos frío, llevar un poco de un forro polar ligero, algo de ropa de abrigo, la braga, unos guantes, y todo esto es importante que lo lleves dentro de bolsas estancas, porque si no tienes la mala suerte de caerte al agua o la mala suerte que te empieza a llover y que se te moje todo el material que llevas en la mochila y que tengas que ponerte la ropa mojada, es lo peor que te puede pasar. Bueno, y no sé si... Bueno, hay otra cosa que yo también llevo al monte cuando hago senderismo, que son los bastones de trekking, que son muy interesantes, aparte de que te ahorran mucha energía a la hora de hacer la travesía. Yo en ellos puse enroscar en el bastón de trekking casi 40 metros de cuerda, que es otra cosa interesante que puedes llevar al monte. Los puse con un nudo especial que se llama nudo de cadeneta, que tirando de un extremo se deshace por completo el cordón hasta la medida que tú quieras. Entonces con ese cordón, pues el cordón la cuerda es un elemento que hay que llevar siempre porque te ayuda en muchas situaciones. Para, por ejemplo, una inmovilización de un brazo, de un entablillado, por ejemplo, puedes utilizar la cuerda. Otra cosa que yo llevo siempre en la mochila es un poncho. Un poncho, aparte de protegerte para la lluvia y proteger a la mochila cuando vas andando, tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, entre ellas es la de un refugio de emergencia. Con 2 palos, un poncho y 10 metros de cuerda te puedes hacer un refugio para pasar la noche o esquivar una tormenta en cualquier situación. Es otra cosa también interesante. Y bueno, decir que en la mochila eso, siempre las cosas llevarlas en bolsas estancas para evitar que se te mojen. Aunque la mochila pueda ser impermeable, al final el agua cala si pasas todo el día andando a la lluvia. Bueno, no sé si tenéis algo que decir, algo que incluir aquí. En la mochila, a ver, yo todo lo que dijiste, a ver, a lo mejor a la gente... Sin palabras. ¿Qué? Os dejé sin palabras. No, lo que pasa es que a lo mejor a la gente se le asusta un poco cuando escucha todo el material que dice, madre mía, si voy a tener que salir con el botiquín que acaba de decir el Manu, con los bastones que acaba de decir Fon, con el forro polar,
pero al final hay que ser un poco, tener un poco de sentido común, ¿no? Y dependiendo de lo que vayamos a hacer. Si vamos a hacer una caminata de 5 kilómetros por el monte que conocemos, pues tampoco hay que ir equipados hasta de uñas y dientes, porque al final es una zona que tenemos muy controlada, ¿no? ¿Qué pasa? Que tenerlo y llevar el típico chubasquero que no ocupa nada un día de, pues imaginaros como ahora, que está medio poallando, pero no hace ni mucho frío ni mucho calor, con un pequeño chubasquero y a lo mejor una camiseta puede zafar de una buena, porque un temporal de aire te lo pones hecho chubasquero y te tapa, y eso no ocupa nada, entonces tampoco hay que ser ahí, llevar un mogollón de material. Eso sí, hay que ser conscientes, yo creo que es donde nos vamos a meter, porque yo aquí ahora, a ver, parezco el abuelo del equipo, pero eh, cuando recuerdo, todos me están diciendo que sí, qué capullos. Recuerdo que cuando estaba en Cantabria, con mi hermano el de Cantabria, que está en Cantabria, pues bueno, estábamos haciendo algunas salidas a montaña y en Peñavieja, por ejemplo, subiendo a Peñavieja, que es creo, no recuerdo bien, pero está cerca de los 3000 metros, bajando, nosotros pertrechados, pero como estábamos comentando todos ahora, bota, ropa técnica, nuestras 3 capas, la comida de emergencia, la mochila, bueno, todo lo que hemos comentado hasta ahora. Me encontré subiendo gente con castellanos y la camisa de la boda, solo le faltaba la corbata colgada, entonces decía yo, madre de Dios, la que viene por aquí. Y de repente, a los 10 minutos se cerró de niebla, pero cerrado de niebla total. Y esa gente la tuvimos que ayudar a bajar. Porque, claro, Peñavieja es justo la parte de la montaña que está debajo de, o sea, por encima de Fuente D. Entonces, Fuente D es el telesférico, llega, los dejaba, y claro, la gente subía y creía que aquello era un paseo matinal del domingo, ir a pasear con los niños. Y nos encontramos con ese petate, pues mi hermano, yo y la mujer que íbamos y subimos a hacer montaña, y cuando nos encontramos con aquellos domingueros, que por desgracia luego salen a las noticias 3 montañeros son rescatados por la Guardia Civil, ¿no? Y no son 3 montañeros, son 3 domingueros que no saben dónde se están metiendo y están dejando mal a los montañeros, a la gente que hace mountain bike y a la gente que hace senderismo y otros deportes outdoor que ya son profesionales. Porque a veces los profesionales son los que menos errores cometen, porque ya son gente que tiene un bagaje brutal, un bagaje encima, que todo el mundo le puede cometer un error, que en cualquier momento la montaña es muy suya y en cualquier momento te coge y te dice aquí estoy yo y te pone en su sitio, pero el tener un pequeño saber de las cosas al final yo creo que nos quita de muchos apuros, y estas pequeñas cositas que hemos dicho hoy yo creo que todo el mundo debería de saberlas y todo el mundo debería de ser consciente de ello, y estamos hablando de caminar, no estamos hablando ya de cosas más serias, que si nos metemos a hacer alta montaña ya con nieve o nos metemos a hacer, por supuesto, yo desde mi pequeña ignorancia recomiendo que vayan con profesionales y que empiecen con gente que les enseñe, sobre todo lo que es lo fundamental para mí en mi curso de alta montaña fue el rescate, porque ves aquellas cosas y dices tú, madre mía, lo que hay que saber para poder sacar a una persona de estas situaciones. ¿Se os ocurre algún truco que podíamos dar, así algún consejillo? Yo, por ejemplo, se me ocurre, si queréis empiezo yo, se me ocurre el truco ese que os decía antes para saber cuando regresar por el camino por el que hiciste, para no perderte. Si queréis os digo el truco que yo utilizo. Sí, yo sí. Cuando voy por un camino y cuando llego a los cruces en el camino por el que voy, una vez que paso el cruce de ese camino, vuelvo la cabeza atrás y veo el cruce desde el otro sentido de la marcha, porque así cuando doy la vuelta y vuelvo por el camino, visualizo, ya tengo visualizado cuál es el camino correcto por el que voy a ir. Sobre todo esto lo hago en los cruces que son en forma de Y, porque tú cuando vas andando por un sentido y es en Y el cruce, no te das cuenta siquiera de que hay un camino con el que te estás cruzando, pero cuando vas en el sentido contrario, ese camino parece que ese camino natural no es por el que tú viniste, entonces te puede crear una duda. Entonces yo siempre, cuando paso por un cruce en el monte, siempre doy un vistazo una vez que lo pasé para visualizar cuál es el camino correcto para volver. Es un truque muy sencillo y que me ayuda mucho para después, cuando tengo que hacer el camino de vuelta por el mismo sitio, no perderme. Eso es un truco que yo utilizo mucho. No sé, ¿alguno de los vuestros? Bueno, dale. A ver, yo una cosa que utilizo muchísimo, sobre todo
cuando hacía carrera de montaña, porque al final vas corriendo y prácticamente no te despistas muchísimo. Lo que intento buscar son 2 puntos de referencia claves en toda la zona que estoy corriendo. Por ejemplo, yo en mi zona si tengo el mar, que tengo el mar y tengo la montaña, ¿vale? En mi caso, siempre intento buscar los 2 puntos de referencia que sean el monte y el mar, para siempre tener controlando lo que es esos puntos de referencia para el caso de tener que volver, saber hacia dónde volver, porque si no, rápidamente te puedes despistar. Y un despiste, si sabes situar dónde está el mar, o en este caso el mar y la montaña, te pueden valer. O si no, en su caso, es una zona que no tiene mar, buscar 2 picos altos que te ayuden siempre de punto de referencia donde dejaste el coche, qué tenías visualizando desde ese coche, y si sabes que si tú ves ese punto, pues desde ese punto vas a ver dónde estaba el coche. Yo es algo que utilizo muchísimo, sobre todo cuando me meto en zonas que no conozco. Bueno, cuando estuvimos en Sanabria, ¿recuerdas que Sí. hicimos toda la subida por el cañón aquel tan bonito? Al llegar arriba nos salimos del sendero y al final utilizamos el punto de referencia del lago desde que lo veíamos desde la parte de arriba de las montañas. Exacto. Para volver al camino de vuelta, que bueno, fue un poco una odisea. Otro día podemos hablar de eso, que bueno, tuvimos que hacer así un poco de jabalís por el monte, pero bueno, sí que utilizamos, por ejemplo, ese punto de referencia que tú dices para poder orientarnos. Claro. Chema, ¿qué truquillos utilizas tú? A ver. Pues yo os voy a dar un consejo también enfocado al material. Y es si vais a hacer una ruta larga o si vais a competir, aunque sea a nivel local, que es lo que me pasó a mí. Iba a hacer una media maratón de mi pueblo y justo esa mañana decido que en vez de ir con camiseta, la camiseta que siempre había utilizado en los entrenamientos y que nunca me había dado problemas, ese día decidí coger un maillot de bicicleta. Digo, mira, cojo un maillot de ciclismo que tiene los bolsillitos detrás y así puedo meterme pues lo que sea, ¿no? Una barrita energética, el teléfono y demás. Bueno, lo que yo no sabía es que esa camiseta me iba a hacer rozaduras en una de las partes más dolorosas que creo que a nadie se le pasa por la cabeza lo que llega a doler eso. Yo creo que vas a hablar de tus pezones. Rozaduras en los pezones, sí señor. Llegué a meta con la camiseta, claro, yo no lo vi porque la camiseta era negra por fuera, blanca por dentro. Cuando llego a casa digo, qué raro, noto un dolor así desagradable, escozor. Cuando me saqué la camiseta digo, ala, pues ya está. Así que mi consejo es ese, sobre todo, si preparáis, ya no competición, pero si tenéis pensado salir en una ruta larga, que vais a estar tiempo fuera, ropa que sepáis que no os da problema, aunque sea la típica camiseta esta que ya se la hacen pelotillas de tanto lavarla y de que es la que siempre usáis, da igual, seguir usando esa, no os la juguéis en el último momento. Muy importante, nunca estrenar ropa el día que vayas a hacer una prueba o una competición o incluso un esfuerzo deportivo de cualquier tipo. Incluso el día que vayas a salir tú a hacer, pues yo qué sé, 100 kilómetros en bici. No estrenes ropa ese día porque probablemente te pase lo que te pasó a ti, que bueno, en tu caso fue porque no era una ropa adecuada para el uso, no estaba destinada para correr, era de bici. Pero mucha gente estrena ropa el día que va a correr, las zapatillas, eso es un clásico, sí. y bueno, acaban con los pies destrozados y no vuelven a correr en la vida pensando que lo que falló fue él, cuando en realidad lo que falló fue el material que utilizó, que lo estrenó un día de una prueba. Manu levanta la mano porque seguro que le pasó también, ¿no? Yo en la prueba de 100 kilómetros que me hice en menos de 24 horas, que me hice tú y Santiago, los primeros calcetines que llevé eran unos calcetines que había solo estrenado una vez. No me habían dado problemas en una tirada larga de 40 kilómetros que me había hecho preparando la prueba, ¿vale? Y los guardé. Venían preparados antirrozadura, los había comprado por esas características. Bueno, cuando llegué a Pontevedra tenía 2 ampollas enormes que me tuve que drenar para poder continuar el reto. Pero claro, ya me cambié de calcetines, ya me puse calcetines usados, pero a partir de Pontevedra hasta Santiago lo pasé mal. Lo pasé mal porque fue muchísimo dolor en los pies y, bueno, ahí ya entramos en hablar de otro aspecto que es la psicología, que eso trataremos en otro momento, pero
es 100% recomendable en usar calcetines, sobre todo donde hay mucha rozadura. Camisetas, calcetines y pantalones, lo que decía Chema. Los más usados, los más trallados que podáis usar para ese día. Para ese día. Y si no habéis comprado la ropa y no tenéis ropa, trallarla antes. Andar con ella por casa, sudarla, lavarla, arrastraros, darle uso para que esa ropa se adapte a vuestro cuerpo. Sobre todo las zapatillas es fundamental. Ese es el clásico de los clásicos. Yo, de hecho, para que veáis, las últimas mallas que usaba para correr ya tenían hasta agujeros. Sí, sí. Sí, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Yo creo que hay otra cosa interesante que hay que plantear, que el día este que vayas a salir o las primeras veces que salgas, que aprendas también a regular un poco tus esfuerzos. No salgas pensando que vas a subir el monte el primero, vas a llegar arriba, vas a levantar los brazos y vas a ser Rocky subiendo las escaleras, ¿no? Es preferible ir despacio, arrancar despacio y llegar rápido al final, que al revés, ir muy rápido al principio y llegar al final reventado o no llegar. Es algo también muy interesante que yo creo que hay que tener en cuenta. Y después hay otra cosa que Manu me dijo ayer, que yo no había pensado en ello, que es cuando vas sobre todo ya a sitios que no conoces, es anotar teléfonos de emergencia y los teléfonos de los refugios de montaña, que también es algo que no se piensa, pero que llegado a una situación de urgencia o de necesidad puedes tener a mano y utilizarlo. Y otra cosa que parece una chorrada. Yo lo empecé a utilizar cuando empezaba a preparar la subida al Mont Blanc. Es, antes de salir, parte meteorológico. Entras en la página web, en este caso en España es la EMET, y en caso de que estés fuera, buscar la página web del parte meteorológico de montaña, si estás en montaña, y ver parte meteorológico. Porque te puede salvar de llegar a casa calado, empapado o no llegar. Y eso es fundamental. Y si no, que se lo digan a mi hermano, que quedó pillado en Picos de Europa por una niebla que los pilló. Claro, entró una niebla que no contaban con ella. La niebla es muy jodida en montaña, ¿vale? Tuvo que ir la Guardia Civil a rescatarlos y, como nombramos al principio, si no llegaba a llevar una mochila equipada, hoy a lo mejor no teníamos hermano. Pero la Guardia Civil, cuando llegó, el comentario que les dijo es raro encontrar montañeros preparados como vosotros. Entonces, son detallitos, cosas, tonterías que se agradecen. Entonces, parte meteorológico fundamental. Yo, antes de ir a entrenar a montaña, veo el parte meteorológico el día anterior. Siempre. Y estoy en mi pueblo, estoy en mi casa. Siempre lo veo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ir con una zapatilla que a lo mejor trabaja mejor en el barro que una zapatilla que no trabaja tanto bien en el barro. Es una chorrada, pero un resbalón mal dado en montaña es una rodilla jodida para toda la vida. Entonces, parece una tontería. Y eso es fundamental. Y si te acostumbras a hacerlo, luego lo tienes de rutina y te vas fuera de tu zona de confort, que es tu zona que controlas, y lo haces habitualmente ya. Muy bien. Ya cojonamos a todo el mundo, ya nadie va a ir al monte. ¡Qué guay! Solo para nosotros. Perfecto, ya vamos a conseguir lo que queríamos desde un principio. Bueno, a ver si lo arreglamos esto. Si os ocurre alguna anécdota que podáis contar divertido, ¿no? O a lo mejor una anécdota de miedo, vosotros elegir. A ver, Manu, cuéntanos alguna anécdota. Bueno, puedo contar, entonces ya, ahora sí que ya no vais ni Dios al monte, porque con las anécdotas que vamos a contar yo creo que cada uno va a salir peor. Yo ya conté la de Peñavieja, pero tengo otra que nos pasó, tú lo sabes, Fon, estábamos haciendo lo típico. Quedamos con un colega, le digo, oye, queríamos hacer esta ruta, Montalo ya Pozas de Mogas, eran casi 50 kilómetros, más de 50, ¿no, Fon? Bueno, sí, más de 50. Lo íbamos a hacer por etapas, íbamos pertrechados con ropa, dos colegas venían con, tres colegas, éramos los tres hermanos y tres amigos. Bueno, nos dieron el recorrido con mapa, nos dieron el recorrido con varios puntos y allá fuimos, brújula en mano. Bueno, pues nos cayó la del pulpo, sacos mojados por no llevar los sacos metidos dentro de bolsas, lloviendo montando las tiendas de campaña, que no se los recomiendo a nadie, podíamos hacer fuego para calentarnos, todo empapado,
La única solución fue meternos en una casa cerca de Pouzas de Mougás. Fue la única salvación que tuvimos para poder, bueno, salir adelante de la situación. ¿Y qué nos enseñó esto? Que a partir de ese momento pues aprendimos que hay que llevar todo metido dentro de bolsas, porque la única manera que tuvimos de secar la ropa y los sacos fue a base de meter los sacos y la ropa dentro de... Nosotros nos metíamos la ropa dentro de los sacos y la secábamos con nuestro calor corporal, porque fue un auténtico infierno. Mis botas se me destrozaron, porque se me destrozaron, eran unas botas muy antiguas que tenía ya y se me acabaron rompiendo, prácticamente íbamos sin zapatos, yo con unas zapatillas de chancla para llegar al fin al autobús, bueno, una auténtica odisea, que los compañeros que vinieron, es el día de hoy, que cada vez que nos lo encontramos, lo primero que dicen es, tío, ¿te acuerdas de la ruta de las Pozas de Mougás? Es más, quise volver a sitios que no encontramos en mi vida, pero fue de verdad. A mí me enseñó muchísimo, muchísimas cosas esa experiencia, a nivel personal como a nivel de poder aprender cosas. Bueno, aquella acampada, la verdad es que fue brutal. Íbamos a hacer, yo creo que son entre ida y vuelta supera los 100 kilómetros. Y bueno, al principio íbamos caminando por entre el bosque y no notábamos ese viento que entraba del mar con humedad, niebla y lluvia constante, pero una vez que salimos a la parte alta del monte, que era ya despejado, era una zona de tojo y sin árboles, nos empezó a dar el viento, el de lateral, lloviendo todo el día, con aquella humedad. Fue realmente duro aquel día. Yo acampada como una de las más duras que hice en mi vida, porque aparte, claro, el plan era hacerlo, si no recuerdo mal, en 5 días, 2 de ida, 2 de vuelta y uno estando en las pozas estas, y bueno, al final tardamos 4 días en llegar a las pozas, porque tuvimos eso, que medio ocupar una casa abandonada para poder resguardarnos, con toda la ropa mojada, totalmente mojados, muertos de frío. De hecho, mira, me estoy acordando ahora cuando paramos en aquel pueblo que ya ni recuerdo cómo se llamaba, que nos metimos allí en un garaje que estaba abierto, que estábamos comiendo una tableta de chocolate, los 4 tiritando, muertos de frío. Bueno, la verdad es que sí, fue una experiencia guapa esa. ¿Y tú, Chema, qué nos cuentas? Pues yo solo os voy a decir otro consejo básico, creo yo, y es que también estéis preparando cualquier cosa, no jugues con la comida, porque basta que cambiéis algo con que la caguéis, y como veréis la caguéis literalmente, porque yo recuerdo estar preparando esa misma media maratón donde me destrocé los pezones. Salí una mañana, digo, mira, hoy voy a hacer una tiradita larga, tengo tiempo, tenía el día libre del trabajo, se me ocurrió cambiar el desayuno. Yo pensé, nueces y té, perfecto. A media ruta, lejísimos de casa, suerte que encontré un cañaveral, tuve que parar, evacuar, y la vuelta a casa os aseguro que fue épica. O sea, creo que jamás apreté tanto el esfínter para no acabar de soltar lo que quedaba dentro. Bueno, te vino bien entonces. Llegaste mucho más rápido, ¿no? Con la presión. Llegué con menos peso. Eso desde luego, pero vamos, que no se os ocurra hacer este estilo de pruebas de, bueno, yo hoy salgo, pues cambio el desayuno que estoy acostumbrado y no. En eso hay que ser chapa antigua. Esto me funciona, hago esto y punto. Correcto. No es el momento de hacer experimentos cuando vamos a hacer cualquier tipo de esfuerzo, y menos cuando vas a hacer una carrera, ¿no? Los experimentos se hacen antes, y una vez que sabes que te funcionan, pues los pones en práctica, pero no en el día de la carrera. Totalmente. Yo una cosa que creo que se nos olvidó a los 3, o a lo mejor lo tenemos en mente porque ya lo tenemos tan interiorizado, es el papel higiénico. Sí, correcto, es muy importante el papel higiénico, ¿verdad, Chema? Sí, lo que pasa es que a lo mejor ahora ya no encontramos, o va a ser muy difícil buscar una alternativa. Yo, por ejemplo... Podéis llevar un paquetito de pañuelos. Justo. Yo lo que llevo es un paquete de pañuelos.
O sea, yo llevo una típica riñonera finita en la que llevo las llaves del coche. Cuando voy a correr, que me acerco a la zona que voy a correr, llevo una riñonera fina en la cual meto las llaves del coche, el móvil y llevo un paquete de pañuelos. Os puedo asegurar que me ha salvado más de una vez de lo que dice Chema, porque sales tranquilamente de haber desayunado o no desayunado lo simple y yo siempre soy de los de pasar antes a hablar con Roca antes de salir al monte. Ese día no pasé a hablar con Roca y luego Roca te llama en el medio del monte. Y cuando Claro, la aprieta, pavada de la noche anterior, justamente, dices, venga, aquí va, aquí tengo que parar. claro, y no hay otra manera que dices tú para y si es en el medio, no hay manera. Entonces te puedes encontrar con un follón de limpiarte con lo primero que te encuentras. Y si llevas eso, pues el pequeño enroscado de papel higiénico o los Kleenex te pueden salvar de una buena apretada. Y un consejo que doy a todo el mundo, que eso se lo enseño a mis hijos desde el principio. Cuando vas a cagar al monte, agujero y vuelves a taparlo. Que yo no tengo que pisar la mierda de nadie. Entonces, ni nadie tiene que ver lo que yo he hecho. Entonces, yo intento dejar la naturaleza tal cual me la encuentro. Eso lo hemos nombrado al principio, el respeto al medio en el que yo voy a disfrutar. Y yo creo que es algo que debemos de hacer, aprender mucha gente, que es voy a cagar, hago el agujero antes si me da tiempo y si no, pues mira, macho, pues luego lo tapo, pero si no agujero, cago dentro y tapo con todo. Y si le pongo una piedra encima, muchísimo mejor, porque si no luego vienen los perros de los colegas y huelen y te viene el perro lleno de mierda hasta las orejas. Entonces tampoco es plan. Entonces, yo te puedo decir, con respecto a lo que estás diciendo, que no hay cosa más asquerosa que estar haciendo un descenso en bicicleta que vas rápido y que te salpique mierda humana toda la cara, toda la bici, todo el cuerpo. A mí ya me pasó en varias ocasiones y tengo que agradecerle mucho a esa persona, no sé quién fue, pero tengo que agradecer mucho todo el cariño que le tengo a la humanidad en estos momentos. Bueno, pues mira, yo os voy a contar una anécdota muy... Bueno, primero voy a hablar del papel higiénico, porque me parece también muy interesante, porque hay que intentar llevar siempre al monte en la mochila material multitarea. Lo hablaba antes con Chema, una bolsa de basura sirve para muchas cosas, aparte para meter basura, sirve para hacer una bolsa impermeable para la mochila, sirve para hacerte un chubasquero si te pilla la lluvia y no tienes chubasquero, sirve para hacer una inmovilización de un brazo, de una pierna, y el papel higiénico también es otro de estos elementos multitarea, que aparte de para limpiarte tus zonas íntimas, también puede servir, por ejemplo, el truco que tú decías de la lata de sardinas, que lo dejaste ahí un poco en el aire, que es para hacerte una vela improvisada, aprovechando pues un trocito de papel enrollado y la lata de sardinas, ¿no? Bueno, quería hablar un poco así de estos materiales multitarea que llevas y que a veces no te das cuenta de todas las posibilidades que tienes de las cosas que llevas para hacer muchas actividades diferentes, ¿no? Bueno, pues yo os voy a contar una anécdota un poquito menos dolorosa que las vuestras. Hace poco mi cuñada empezó a hacer el Camino de Santiago, ¿no? Y nunca había ido al monte y bueno, fuimos al Parque Natural ay, por Dios, me saldrá, de las Fragas del Eume. Y bueno, cuando llegamos allí, yo cogí mi mochila, iba con mis botas, con mis pantalones de trekking y mi ropa técnica, y ella me dijo, oh, qué preparado vas, no sé qué. Y le digo yo, hombre, claro, vamos a andar por el monte. Ellos iban con zapatillas de correr, pantalón vaquero, camiseta de algodón, y bueno, nos ponemos a andar. Mi cuñada ya llegó allí y dijo, qué sitio más raro, ¿no? Pero esto no era un parque. Ella pensaba que un parque natural era un sitio con un chiringuito y unas mesas de madera en el medio de la tierra, ¿no? Esa era su idea del parque natural, cuando estamos hablando de un sitio que es pues casi naturaleza virgen, es un bosque que casi no tiene acción humana sobre él, ¿no? Bueno, estuvimos andando, hicimos el sendero, bueno, no sé si lo conocéis, es un sendero muy bonito, que va pegado al río, un sendero de pescadores. Es bastante sencillo, tiene pocas zonas técnicas, excepto en el medio, justo a mitad más o menos del sendero. Tiene una zona que es muy abrupta, que tienes que subir por roca, casi tienes que hacer escalada, ya tiene una cuerda fija instalada para que la gente pase sin problema. Bueno, ahí ya empezó a perder ritmo, iba súper contenta al principio, tralarí, qué bonito es todo esto.
bueno, ahí ya empezó a perder ritmo y cuando llegamos al final del sendero tienes que subir hacia... Bueno, el sendero acaba en el monasterio que hay allí. Y bueno, cuando llegaron arriba, yo ya había llegado con mi hija, que íbamos un poco adelante, y cuando llegaron allí, ella y mi cuñado, que iban los dos con, pues eso, vestidos como si fuesen a ver una película al cine, pues llegaron empapados de sudor, la ropa toda sucia, bueno, aquello parecía que venían del medio de la jungla. Y bueno, después a la vuelta, claro, no habíamos ido con el coche, allí puedes acceder por el coche o puedes ir por el sendero, ¿no? Pues habíamos ido andando y claro, estaban destrozados, literalmente destrozados y tuvimos que bajar andando. Ella se quedó arriba en el monasterio y tuvimos que bajar andando y a buscar el coche para poder ir a buscarla, porque claro, había hecho todo lo que dijimos aquí de regular esfuerzo, de no estrenar ropa, de llevar ropa técnica, de no ir preparada, lo había hecho todo mal, todo mal. De hecho, tenía total desconocimiento de pisar el monte. Era la primera vez que prácticamente que pisaba el monte, ¿no? Y bueno, es un ejemplo de así sencillo, no pasó nada. Bueno, al día siguiente estaba destrozada, tenía ampollas en los pies, bueno, estaba cansada y físicamente mal, pero bueno, no le pasó nada. Pero es un ejemplo sencillo de todo lo que estamos hablando ahora, ¿no? De lo que puede pasar. Más adelante, bueno, lo que os contaba antes, la empecé a llevar al monte, le empecé a enseñar a cargar una mochila, a ajustársela, a practicar, a pisar en el monte, porque no es lo mismo andar por la ciudad, que no es nada bruto, no hay piedras, no hay raíces, a aprender a donde tienes que apoyar el pie para no resbalar. Le enseñé un poco estas cosas todas que, bueno, que después en el Camino de Santiago pues le vinieron bastante bien, ¿no? Bueno, esta es mi anécdota. Ahora, bueno, me gustaría, como último tema, no sé si tenéis alguno más, hablar un poco, que a Manu lo tocó un poco, ¿no? Que es el tema de la basura en el monte, ¿no? Que bueno, que para mí es muy triste, ¿no? Llegar al monte y encontrármelo todo lleno de basura. Yo creo que la basura que te llevas la tienes que traer de vuelta. En el monte no se queda nada, ni tú ni la basura. Y que también si puedes, intentes recoger la basura que veas, ¿no? Si no ocupa mucho espacio, pues mira, te la bajas y ayudas a mantener limpio. No sé si vosotros tenéis algo más que decir. A ver, yo con relación a eso estoy totalmente de acuerdo. Yo, por ejemplo, bueno, he hecho pruebas de multitud de deportes y una de ellas, las que estuve organizando, era prueba de endurance, ¿no? De más de 8 horas llevando gente al límite deportivamente, físico y mentalmente, ¿no? Y en una de las pruebas a esta gente les hice cargar con botellas de agua de 1 litro. Tenían que llegar la botella de agua sin poder utilizarla para nada, cargada de agua. Los hice pasar mal y tenían solo ese agua para utilizarla y solo bebían cuando yo les mandaba. Bien, pues dejaron una botella atrás olvidada. Para mí, en el momento que se dejaron aquella botella, fue un castigo brutal a esa gente, porque para mí representa brutal. Os puedo asegurar que estuvieron haciendo burpees durante media hora, sin parar, arriba y abajo. Si alguno de los del equipo desfallecía, volvían a empezar. Se acordaron de mí, hoy me tienen mucho cariño y son los primeros en recoger la basura en el monte. O sea, no os quiero decir que con esto que sea a base de palo que tengan que aprender, pero para mí es fundamental. El bosque es como yo lo encuentro, para mí es el respeto total, porque yo voy a disfrutar de él y para mí me da todo, porque para mí el entrenamiento natural es mi vida. Entonces yo tengo que dejarlo como está. Es más, yo levanto una roca y si la vuelvo a poner, la intento poner en su sitio, porque sé que debajo de esa roca hay vida. Y a mis hijos se lo inculco. Y todo lo que va al monte vuelve del monte. Y si puede ser conmigo, mejor. Entonces, para mí es fundamental. Yo eso para mí es lo primordial por encima de todo. Por encima de todo, ya de ropa técnica y todo lo demás. Si voy a disfrutar de una zona en la que ella me va a dar todo, yo lo tengo que dejar todo en ella. En el sentido de recoger, que quede todo como está, no dejar nada atrás, nada. Y no llegarme al monte y encontrarme de todo, porque me he llegado a encontrar de todo, que da pena. De irme al día siguiente con una bolsa de basura a cogerla, porque da pena. Entonces, todos tenemos ido al monte y encontrarnos con este problema, ¿verdad, Chema? Chema. Sí. ¿Tú también tienes encontrado con basura? Bueno, he hecho hasta vídeos, es decir, he hecho hasta vídeos que han colgado
Hay un chico que monta en bicicleta de aquí de Pontevedra, tiene un canal de YouTube que también le gusta mucho andar por el monte y demás. Y hasta él tuvo el detalle de un vídeo que le envié, lo puso en su canal para denunciar estas cosas que pasan. Diciendo, hey, cosas inverosímiles. Me he llegado a encontrar en el monte una nevera. Y dices, bueno, ¿quién ha sido el animal que ha traído aquí una nevera? ¿Cómo la ha traído y cómo se le ha ocurrido? Si es que casi que te cuesta menos llevarla a un punto limpio. Sí, bueno, también podemos hablar del escombro que te encuentras en los caminos, que bueno, eso es lo peor que hay, es lo peor que hay. Se me ocurre una pregunta, Chema, ¿estaba llena la nevera o vacía? Vacía. Oh, vacía. Qué pena. Bueno, no tuvo el detalle de dejarle algo metido. No te dejó ni una cerveza, ¿no? Nada. O sea, 0 puntos o menos 10 ya casi. Nada, no dejó. Bueno, fuera broma, sí que es un tema serio y es un problema, ¿no? Porque al final los que vamos al monte o hacemos actividades en el exterior, tenemos que cargar también con la culpa de esta gente que realmente no es gente que va a disfrutar al monte, es gente que, como decía Manu, domingueros, digamos, que es gente que sube al monte en coche sin siquiera hacer el mínimo esfuerzo. Llega allí, se pone a hacer fuego o lleva su propia comida y tira toda la basura o incluso hay muchos sitios, parques forestales donde tienen papeleras, que yo creo que no debes dejar basura tampoco en esas papeleras, porque después los animales van ahí a buscar por el olor y lo dejan todo desperdigado. Entonces no cuesta ningún trabajo, igual que lo subiste, vas en coche, no te cuesta ningún trabajo coger y bajarla, que no te va a costar ningún esfuerzo. Yo odio cuando en las noticias hablan de lo que decía Manu antes, un montañero rescatado, cuando en realidad, recordaba cuando lo decías, aquel que avisaron las autoridades de que venía un temporal y 3 chicos, o 3 o 4, no recuerdo, que se metieron en el coche sin ropa, en pantalón corto, en chanclas, y subieron al monte y quedaron atrapados y llamaron a servicios de urgencia. No sé si os acordáis que decían, tenéis que venir a rescatarme, y el servicio de urgencia decía, pero a ver, os avisamos de que no lo hicieseis y lo estáis haciendo, ahora tenéis que aguantar ahí porque no hay medios. Bueno, pues esos son, cuando en los medios de comunicación hablan de esta gente, les llaman montañeros, cuando realmente son pues eso, son domingueros que no disfrutan y no tienen ningún respeto por el medio. Y también me gustaría hablar también de los ciclistas, porque muchas veces cuando en las noticias hablan ciclista atropellado o un ciclista pillado saltándose en stop, realmente ese no es un ciclista, porque después ves las imágenes y es el típico señor que va en bicicleta a su campito, a las lechugas, y ese no es un ciclista, ¿no? Los ciclistas somos gente diferente, que no vamos, la mayoría de las ocasiones no nos saltamos las normas, ¿no? Dime, Manu. A ver, yo también con relación a los ciclistas diría una cosa. En montaña, por favor, bajar siempre por los caminos que están hechos. No hagáis caminos nuevos, ¿vale? Hay infinidad de senderos, hay infinidad de pistas técnicas, no técnicas. No hace falta meterse por el medio del monte a hacer un sendero nuevo. No hace falta. Os lo dice una persona que se inició en el mountain bike con las bicicletas rígidas, cuando no había nada de lo que hay hoy. Y he disfrutado del monte en todas sus etapas y en todas sus facetas. No hace falta hacer caminos. A mí me parece una locura hacer eso. Muy bien. Bueno, pues si no tenéis nada más que decir, bueno, lo dejamos hoy por hoy. No sé, ¿se os ocurre algún libro que podáis recomendar? ¿Alguno de vosotros algún libro? Correr o morir, de Kilian Jornet. 100% recomendable. Bueno, pues muy bien, pues ahí tenemos, ahí lo dejamos. Aparte, bueno, un crack de las actividades de puerta para afuera. Sí. Bueno, pues nada, ahí os lo dejamos. Espero que os guste igual que nos gusta a nosotros. Venga, un saludo. Chao. Venga, gente, hasta luego. Y con este funky embrutesío y vacilón nos despedimos, no sin antes recordaros que podéis escucharnos en iVoox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y en YouTube. No olvidéis dejarnos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier tema que queráis que toquemos. Y bueno, no olvidéis, como hemos dicho anteriormente,
podéis seguirnos también por la calle, pero avisadnos que nos da así un poco de yuyu, ¿vale?